Eh, Annelies es desde 2013 miembro del Grupo de Investigación sobre Agua y Cambio Global en el CREAF, y lo que trabaja básicamente es en trasladar el conocimiento científico a políticas para la gobernanza y para la coproducción de soluciones. Es una persona que tiene ese papel tan interesante de coger el conocimiento científico, de trabajar con muchísimas personas que están a pie de campo, como vosotros, e intentar mejorar un poquito todo lo que tiene que ver con el agua y, por tanto, cómo enfrentarnos mejor a este futuro que nos viene. Veo que ya la tenemos en pantalla, así que, Annelies, cuando quieras, adelante. Buenas tardes. ¿Se ve? Perfecto.
Apteca es un proyecto que intenta divulgar la información científica a nivel español y está vinculado al Plan de Adaptación Nacional. También hay muchos estudios, como por ejemplo este enlace que os dejo aquí, de un estudio del CREAF del 2021, donde se estudió cómo afecta el cambio climático a la viña. Y, por ejemplo, una pequeña gráfico que os enseño aquí es cómo el aumento de las temperaturas y estas nuevas condiciones climáticas que se dan en las diferentes regiones, el nivel de ser apto de las diferentes variedades de vino. Eso seguro ya lo conocéis perfectamente, pero os dejo aquí el estudio porque hay diferentes compañeros del CREAF que desafortunadamente hoy no han podido venir y espero poder trabajar con un equipo más grande la próxima vez que nos encontramos, porque hay diferentes datos interesantes en este estudio sobre la respuesta a la variabilidad climática de las viñas en diferentes regiones españolas. Solo para volver a este visor, que es una herramienta creo que os puede dar mucho juego, podéis ver que en la parte de arriba hay variables que se pueden encontrar, se puede buscar por comunidades autónomas, pero hasta municipios. Entonces, estos datos climáticos que nos vienen por satélite y que se modelizan con una serie de modelos, pues se han, digamos, perfilado hasta nivel municipal. Aquí en este motor de búsqueda, pues, os he hecho un ejemplo con el escenario de cambio climático peor. Para el mes de abril, la evapotranspiración potencial expresada en una anomalía percentual entre... no he puesto la anomalía percentual, solo la anomalía en milímetros de hídricos por mes de evapotranspiración para España. También os veo que aquí abajo he indicado el futuro cercano. ¿Okay? Entonces, esto es una gráfica que os enseña la anomalía respecto al periodo 71-2000 y los datos hasta el 2023, la anomalía de evapotranspiración que tenemos en España. Si vamos adelante, ponemos futuro lejano para exactamente los mismos parámetros, podemos ver cómo llegamos a tener un 13 milímetros por mes menos respecto, un incremento hasta un 13 milímetros por mes más de evapotranspiración relativa de las plantas. Pongo este indicador porque, claro, para el sector agrícola la evapotranspiración es literalmente el motor del agua, para la función del agua dentro de los cultivos, ¿no? La migración desde las raíces hacia la atmósfera es lo que indica este indicador. La evapotranspiración es usada también para indicar este índice de precipitación y de evaporación, ese SPI, es un indicador muy utilizado para indicar la sequía. Indica, ¿no?, cuánta demanda tiene el aire de agua. Entonces, es una manera que tenemos para medir cuánta agua nos falta en tiempos de sequía. Hay aquí un monitor de sequía también. Os dejo el enlace para poderlo explorar, y como podéis ver aquí arriba también se pueden indicar diferentes variables y podéis experimentar y comparar esta información entre épocas diferentes. Puede ser importante, por ejemplo, pensar en las condiciones que habéis vivido o buscar las condiciones que habéis vivido en el pasado y que os ha dado, por ejemplo, un año muy bueno, y entonces podéis ver a futuro cuando esas condiciones se puedan volver a dar o cuánto se desvían las nuevas situaciones de estas condiciones óptimas. Una cosa muy importante, estamos hablando aquí de sequía meteorológica, o sea, un periodo largo, estadísticamente relevante, en que hay una lluvia inferior, precipitaciones inferior a la media. En realidad lo que nos afecta es la escasez de agua, o sea, la falta coyuntural de las aguas disponibles a satisfacer las demandas de agua. Y esto es muy importante distinguirlo, porque si la sequía no la podemos dominar, no podemos decidir cuándo llueve, cuándo no, o cómo va a cambiar nuestro clima,
esto es un tema de mitigación, pero se nos escapa a nivel de parcela o a nivel de ciudades. La escasez sí que está mucho en nuestras manos y depende, sobre todo, del estado de las masas de agua antes que empiece la sequía. Si tenemos masas de agua que están estiradas al máximo, sobreexplotadas, procesos de desertificación, procesos de degradación de aquel maravilloso sistema complejo que son las cuencas hidrográficas, entonces cuando nos pilla la sequía, que ya estamos en una situación de debilidad y de mal funcionamiento de los ecosistemas, pues seremos mucho más vulnerables a los impactos de un periodo de un estiaje, ¿no? Largo. También obviamente dependerá de la disponibilidad de infraestructuras de regulación, tuberías, fuentes diferentes. Si tenemos regadío, si no lo tenemos, si tenemos pozos o tenemos embalses, todo esto cambia muchísimo obviamente en nuestra vulnerabilidad. Ahora hemos visto cómo esas infraestructuras de regulación, pero no son la única parte importante. También estamos viendo sus limitaciones, sobre todo con los últimos sequías que hemos tenido. Hemos visto embalses vacíos, hemos visto cómo en realidad la infraestructura de regulación es solamente una pequeña parte y a veces contraproductiva de la gestión de la escasez. La capacidad de desalación y otras fuentes alternativas está en la boca de todos, de ahí aquella imagen distópica que os enseñaba antes, pero sobre todo el gran elefante en la habitación son los usos. Las demandas no paran de crecer y estamos frente a una máquina de sed infinita y que nuestros sistemas biofísicos y bioecológicos no podrán satisfacer. De hecho, en el plan de la estrategia de cambio climático para el 2030 de la Generalitat de Cataluña, se explica de manera muy directa cuál es el problema de base. Y dice, perdonad el catalán, lo traduzco, digo que la emergencia climática no es nada más que otro de los indicadores globales de una crisis del crecimiento que tiene otras graves consecuencias y que tiene su origen en un modelo de desarrollo en este planeta que ha comportado la sobreexplotación de todos los recursos naturales, bajo una premisa falsa que estos son ilimitados y que de todos modos tendremos alguna tecnología que nos salvará de todos los malos. Los impactos y las consecuencias del calentamiento global no hacen más que destacar, engordar, subrayar problemas endémicos de nuestro modelo de desarrollo basado en el crecimiento. Entonces, se trata de un problema, y por eso hablamos de cambio global y no solo de cambio climático, en que hay una parte de clima, pero sobre todo hay una parte de uso del suelo y demografía. Nuestro modelo socioeconómico determina nuestra vulnerabilidad al cambio climático. Así, la escasez está en nuestras manos. Está en nuestras manos reducir una sed infinita de nuestro modelo de desarrollo y recuperar el equilibrio con la natura, que es nuestro hábitat y que nos permite el desarrollo económico y la vida misma. El objetivo, pues, es reducir la demanda total de agua. Cualquier política sostenible de gestión del agua tiene que tener esto como objetivo principal, porque las masas de agua son los que más nos dan resiliencia a largo plazo. Tenemos que pasar el chip de la oferta, ¿no? De la gestión de la oferta, que quiere satisfacer a todas las demandas a toda costa, hacia unas políticas de gestión de la demanda que nos permiten mantener la salud de las masas de agua, que son la vida, la base de la vida y de todas nuestras actividades económicas. Esto nos implica cambiar el chip y pensar en nuestro modelo agrícola, urbanístico, turístico, industrial. Todo lo que hacemos es importante para reducir la cantidad de agua que usamos. Y es muy importante, esto se trata de un reto multisectorial, es un reto de territorio, de paisaje. Y por eso la gestión del agua no se puede hacer solamente desde el agua, se tiene que hacer desde todos los sectores que influyen sobre un paisaje. Importante también decir que no hay soluciones únicas, definitivas o mágicas desde un solo sector o desde la gestión del agua. Este cambio hacia un modelo más sostenible, reducir nuestra vulnerabilidad, está en las manos
de todos los actores de un territorio. Inútil decir que también tenemos que tener en cuenta que la calidad del agua es tanto importante cuanto la cantidad. Muchas de las problemáticas de escasez se miran solamente desde los litros que van dentro de las tuberías para arriba para abajo, sino que también la contaminación del agua que estamos causando cada día más nos impide utilizar el agua que estamos contaminando. Estamos dando en manos, ¿no? Necesitaremos empresas que nos la devuelven en un estado mejor para poderla utilizar. Por eso la dimensión de escasez no solo es cambio climático, somos nosotros en términos cuanti y cualitativos. Para hablaros del cambio global, os quiero dar unas referencias, digamos, teóricas también. Hay muchas dimensiones y las esquematizo aquí en cuanto a gestión de la adaptación, ¿no? Tenemos los meros hechos, ¿no? La adaptación en sí, o sea, la diagnosis de los problemas y de los retos, identificar nuestra vulnerabilidad, dibujar soluciones para minimizar los impactos de lo que nos está viniendo, de la mano de la mitigación, o sea, las medidas de adaptación tienen que evitar el incremento de emisión de gases invernadero y muchas veces esto actualmente no es así. Entonces, otra vez se requiere para una diagnosis inicial esta visión integrada y compleja. Luego tenemos el contexto de la implementación, donde estamos hablando de gestión adaptativa y volveré en ello después, así como la gobernanza para la adaptación, que es el contexto de toma de decisiones que enmarca todo esto. Hablando de la adaptación como cambio global, os hago el ejemplo de la modernización de regadíos, que creo que seguramente en vuestros territorios habréis visto y seguramente puede ser que no en vuestras parcelas, pero en las parcelas alrededor de las vuestras sí que podéis ver, ¿no? Transformaciones en regadío y narrativas de optimización del riego como medida estrella de adaptación. De hecho, aunque el sector de la viña sea un cultivo de secano por excelencia, las necesidades de la viña de agua aumentan con el cambio climático, con el aumento de la evapotranspiración y los estudios que os citaba antes del 2021 del CREAF indican que puede incrementar entre un 2 y 3 veces. Es mucho esto. Entonces hay muchas personas que están planteándose regar la viña, ¿no? Entonces, transformar a regadío un cultivo de secano es un incremento del 100% del uso de agua azul. Del agua azul nos identificamos lo que podéis ver aquí a la izquierda, ¿no? Lo que es la precipitación y el agua que se puede ver, la que escorre por las superficies y la que se infiltra en los acuíferos, pero y que vemos en los ríos, etc. A detrimento del agua verde, que el agua verde es la que realmente es la que están utilizando las plantas en su cubierta vegetal y en sus raíces. Y además podemos ver cómo desafortunadamente proyectos de regadío inapropiados en realidad lo que hacen es secar el paisaje. Ahora os daré unas pinceladas sobre esos conceptos y espero sean de interés. En general, no me entretengo, seguramente estáis conscientes, pero indico esta fuente, el informe MEDEC, que para toda la Mediterránea ha hecho unos estudios muy, muy comunicativos y muy importantes para darnos cuenta de la situación de escasez de agua y de incremento de la demanda de agua en toda la región mediterránea, ¿no? Entonces, solamente debido al cambio climático podemos ver un incremento entre 4 y 18% de la demanda de agua. Pero si esto lo enmarcamos en el sistema complejo que os acabo de indicar, pues este incremento puede llegar a un 74% según estos estudios. Podéis imaginar entonces que la demanda agrícola de agua es una demanda clave en el futuro del Mediterráneo y que es un reto grande si lo enmarcamos en mi objetivo de reducir la demanda total de aguas para salvar nuestros territorios de la desertificación. Para este reto, generalmente en los últimos 50 años se ha mirado todo desde la perspectiva solo de las gotas de agua azul
que aportamos en cada parcela. Ha habido un gran marco teórico de que dice ahí a la izquierda, promovido por la FAO también, el Organismo Internacional de Alimentación, donde dicen more crop per drop, ¿no? Más cosecha por cada gota invertida. Entonces, todo ha ido hacia una tecnificación y maximización de la eficiencia técnica del regadío en cuanto a gotita de agua que llega a las raíces de las plantas, olvidando todo este macrosistema complejo de agua. Entonces, mirando solo esta pequeña parte de todo, un píxel de todo el mapa, parece como que ese incremento de eficiencia puede ser una cura para todos los males. Puede estabilizar la producción, la aumenta, en algunos casos hasta 10%, aumenta la estabilidad de la calidad de la producción, puedes hacer más cultivos, es muy cómodo porque no tienes que ir a hacer un turno de riego por la noche y en teoría desincentiva la sobredosis porque tienes mucho control sobre el agua. Esto se ha transformado en una inversión pública masiva en nombre del ahorro para el medio ambiente y para un medio rural vivo. Realmente muchos millones de euros una y otra vez invertidos en una solución que, ahora os explicaré, tiene unas bases muy equivocadas. Aquí os hago un esquema muy simplificado de lo que es el consumo de agua y para enseñar la diferencia entre uso y consumo. El agua nunca se pierde. Viene de una cuenca, la extraemos, regamos, la usamos y vuelve a la masa de agua. Es un ciclo cerrado, es un ciclo natural en que el agua cambia de forma, de lugar, de momento, de cantidad, de calidad, pero sigue dentro del mismo ciclo. Lo que realmente consumimos en el sentido que lo sacamos desde el lugar concreto donde nos encontramos en la cuenca hidrográfica, pues sería el consumo cuantitativo del agua de la evapotranspiración de las plantas. Podéis ver entonces que el agua verde, el agua que está en las plantas, es un agua que tiene un papel muy importante y que realmente es esta la parte que consume la agricultura. Los retornos de riego tienen un papel fundamental. De hecho, aquí podemos ver una comparación entre una parcela de fruticultura con riego de inundación hacia una parcela técnicamente optimizada. Y ya simplemente a nivel conceptual vemos como el uso antes de la tecnificación es todo el agua que nosotros ahí ponemos, porque los retornos de riego vuelven a su ciclo hídrico y serán usos para otros sistemas, que sean ecológicos u otros agricultores. El consumo real, la evapotranspiración de la planta no llega al 60%. Al contrario, en caso de tecnificación, ya casi, en teoría, no perdemos casi nada del agua, pero los retornos son pequeñitos y el consumo aumenta hacia casi un 80-85%. Eso es debido a que muchas veces también confundimos lo de la eficiencia de distribución del riego, donde muchas veces perdemos, ¿no?, agua en el sistema de distribución y arreglando fugas efectivamente es una eficiencia neta y un ahorro de agua, pero en realidad estamos haciendo un mayor consumo neto de agua en la aplicación de regadío y en la, digamos, aceleración de la fisiología de la planta. Las plantas que están en regadío y en sistemas agroindustriales optimizados son como unas personas que van al gimnasio cada día, ¿no? Tienen un metabolismo más acelerado y una evapotranspiración mucho más intensa. No entro en más detalles, pero aparte de estos componentes físicos y conceptuales que ya explican la falta de ahorro en caso de modernización, hay otro elemento y es que la modernización ha ido aumentando las superficies regadas. De hecho, de transformaciones de secano a regadío, pero también de regadío por inundación hacia regadío modernizado. Podéis ver entonces cómo esta situación ha inducido un mayor consumo de agua en términos totales, aunque a nivel de parcela
el uso parece menor y se ha quedado invisible el incremento del consumo total. No insisto mucho más, os dejo unas referencias, pero la más importante también es el sistema económico detrás de la modernización. Es un impulso hacia una agricultura diferente. Yo sé que vosotros estáis centrados en el paisaje vivo, en el suelo vivo, en una agricultura muy arraigada en el territorio, pero seréis muy conscientes de que las tendencias son otras en el resto de los sectores y la verdad que es un sector que orientado al incremento de la producción, también debido a las subvenciones agrícolas y políticas de desarrollo rural que han ido incrementando, bueno, que han ido poniendo el acento sobre el incremento de la producción a detrimento de la calidad y de la calidad del paisaje. Entonces, cuando se ahorra agua y tú has invertido en modernizar tu regadío, esto hace unos cambios en la economía de empresa y el agua ahorrada, como no cambia tu concesión, estás reinvirtiendo el agua ahorrado en nuevos usos. Esta agua ahorrada nunca vuelve al medio natural. Entonces, se necesita recuperar la rentabilidad agraria después de las inversiones y por eso y recuperar los costes de tecnificación. Por eso la tendencia siempre es de consumir todo el derecho de uso al agua, a veces más respecto a lo que era posible técnicamente, ¿no? El aprovechamiento posible antes de la tecnificación. Y entonces vemos que si no cambiamos el sistema de derechos de uso privativos de agua, en realidad no se revierte al medio natural nunca el agua ahorrada. Por eso considero que no es justificado indicar la sostenibilidad ambiental para fomento de la modernización de regadíos, porque en realidad es un motor de industrialización que seca el paisaje. No entro mucho en eso, creo que tengo poco tiempo a disposición, entonces solo deciros que estos datos no indican que la industrialización del agua tampoco es una buena medida de adaptación, porque depende mucho más de insumos como energía, fertilizantes, compite en el mercado global, fomenta el transporte de los productos, afecta la vida agroforestal, etcétera, etcétera. Pero también tiene unos impactos políticos muy importantes de acceso al agua y de gobernanza de los sistemas de distribución, donde siempre más agricultores pequeños se quedan fuera de juego socioeconómicamente y se quedan las tierras, las empresas que son capaces de hacer economía de escala. Encima, aunque todo este cambio estructural hacia la agricultura de precisión parece ¿no? Tener tanto impacto, no obstante todo esto, aún así ellos dependen de los embalses que actualmente vemos vacíos en muchos casos. No hay ninguna tecnología que de por sí pueda adaptar la agricultura a los impactos del cambio climático. Es un poco como cuando indicas la luna y alguien te mira el dedo. Las tecnologías son herramientas muy importantes para llegar a un objetivo, pero el objetivo tiene que ser el cambio del modelo agrícola y la reducción de la demanda de agua y la reducción de la vulnerabilidad. Por eso necesitamos una diversidad de medidas y combinar medidas de respuesta de una forma inteligente, adoptando todas las herramientas que tenemos y no quedarnos en un píxel de todo el mapa grande. Entonces, un ejemplo de qué pasa con la industrialización del regadío y qué pasa cuando miramos el cambio de usos del suelo, este proyecto MEDAC también os aconsejo irlo a ver porque ha mirado cómo impacta en los caudales circulantes del río la combinación entre cambio climático, uso del suelo, gestión forestal y intensificación agrícola. Cojo el río Segre, que es el más involucrado en dar de beber a grandes regadíos del canal de Urgel y de Segarra-Garrigues, que son unos sistemas de regadío muy importantes en Cataluña, y también la zona del Priorat y del Siurana, que el Siurana es un afluente del Ebro, pero que muy cerca de la cuenca del Segre, que también es cuenca del Ebro.
Podéis ver que la reducción de precipitaciones en este río en el pasado ya ha sido de un 44,7%, lo cual se ha traducido en una reducción de caudales circulantes en la parte alta de la cuenca de un 27, casi 30%. Y vemos que cuando el río desemboca en el Ebro, estamos hablando de una reducción de caudales que llegan al final digamos, del río de un 60%. ¿Qué ha pasado aquí? Eso es la demanda de agua que está secando, ¿no? Y traduce una reducción de precipitación en un impacto en los ríos aún más importante. Y los datos a futuro hacen ver que si no cambiamos la manera de gestionar el territorio, estos incrementos de la reducción de caudales útiles y circulantes por los ríos es aún más marcado. Por eso yo he ido a ver otros proyectos que hemos hecho, os consejo de ir a ver también este, que es un proyecto que ha seguido el anterior, entonces el MEDAC ha sido un primer proyecto que desemboca con sus datos también en este MITMAC. Ha sacado recientemente un informe donde también han trabajado viñas en montaña. Esos solo son datos de una cuenca piloto, o sea que no tomáis estos datos de forma absoluta, esos son solamente unas pruebas, lo que os hago ver es una parte de una gráfica que se refiere a un piloto de este estudio, pero podéis ver cómo aumenta la retención de agua con las cubiertas vegetales. Yo sé que vosotros estáis trabajando mucho para mantener un suelo vivo en la viña de secano, con las cubiertas vegetales, terrazas y, digamos, acompañar la orografía. Antes he escuchado personas que estaban usando key lines, etcétera, pues eso, intentar hacer esta gestión de suelos vivos y de enterrazamientos ayuda muchísimo a la dinámica del agua en el suelo, que es tan importante también para un suelo vivo. No olvidemos que, como decía también nuestra compañera antes, que el compost necesita agua, también el suelo necesita empaparse de vez en cuando para poder dar de beber a toda la diversidad microbiana, ¿no? Entonces, la retención del agua en un suelo vivo puede ser hasta 5 veces mayor respecto a un suelo desnudo. Entonces, es una manera de deciros que lo que estáis haciendo con las cubiertas vegetales no solamente es importante para la parcela, para vuestra producción vinícola, sino que es también importante para todo el paisaje hidrosocial en el que os estáis moviendo. En ese sentido, una viña regenerativa es un elemento clave para un paisaje resiliente. Y dentro de aquella, ¿no?, esquema que os he enseñado, vuestra actividad es clave. Estáis innovando la gestión del agua verde, que es una manera diferente de decir que estáis innovando el secano, ¿no? Estamos generando paisajes que retienen el agua. Eso es lo más importante, fomentar la infiltración del agua, ralentizar la escorrentía para que el paisaje entero viva y absorba y pueda desarrollarse aquella evapotranspiración y aquella creación de microclimas alrededor de las parcelas, permitiendo entretener la humedad en el paisaje. Hasta ahora la idea siempre ha sido evacuar antes posibles el agua. Hoy en día la innovación está en retener el agua. También este enfoque que estáis promoviendo integra, ¿no?, todas las dimensiones de interacción entre plantas adventicias, entre bosques, márgenes y la cubierta vegetal misma, los polinizadores. Es muy importante entender que todo lo que estáis haciendo también es una gestión del agua y que esos ecosistemas agroforestales tienen un papel increíblemente importante en la regulación del agua en la cuenca. Más vosotros podéis retener agua, más tendréis cultivos resilientes, pero también paisajes resilientes y cuencas hidrográficas resilientes, porque el agua que no se pierde de la infiltración del suelo irá otra vez en las masas de agua que en realidad son las mismas fuentes de que dependéis. Además, los suelos vivos, y esto lo tenéis clarísimo, ya estoy segura, se mencionó en otras charlas, es un elemento clave para la mitigación.
y nunca hemos de olvidar esta parte. La mitigación y la adaptación tienen que ir de la mano y son parte del mismo sistema complejo. Si aún así, con el paisaje que retiene el agua y con las situaciones que tenéis actualmente en la composición de vuestra parcela no fuera suficiente, realmente la aportación de agua de regadío es una blasfemia en un territorio de secano. Necesitamos emanciparnos de esta lógica de regadío con agua azul y tenemos que innovar la gestión del agua verde. En ese sentido, hay muchísimas opciones de baja tecnificación que entonces no comportan los gastos de instalación y mantenimiento que comportan los sistemas de goteo o los sistemas de riego en presión en general. Se pueden optimizar y diseñar los sistemas actuales que tengáis de secano mucho mejor. También existen muchas veces sistemas de baja intensificación por gravedad que se pueden mejorar muchísimo. Es importante tener siempre en cuenta las diferentes fuentes de agua. Hay muchas fuentes diferentes. Por ejemplo, a la derecha podéis ver cómo estos capturadores de nieblas pueden funcionar para dar un riego de soporte en viñas expuestas a condiciones un poco extremas. Yo he visto diferentes de esos capturadores en función. Hay muchos modelos de más pequeño, más grande. Se está trabajando mucho en innovarlos y realmente es una solución muy divertida en algunos lugares donde se dan las condiciones. También se están estudiando condensadores de rocío. Vaya, que en el aire hay muchísima agua. También laminando, drenando, haciendo canales permeables, podemos hacer que ahí donde haya sequías, estas drenen y ayuden a crear márgenes vivos y territorios vivos. La impermeabilización de canales ha hecho muchísimo daño a los paisajes de españoles. También hay muchas opciones de riego superficial, lo he dicho. Maneras en que podamos asegurarnos que aguas que podamos recoger de la escorrentía o de la lluvia se almacenen y se ralentice su paso infiltrándolas siempre más. Se puede hacer con contenedores de barro enterrados o las mismas terrazas de toda la vida hacen esta función. Y también he visto que key lines lo traducís en líneas clave. Pues muy bien, las líneas clave, ya que muy importantes para la viña, son una manera preciosa para infiltrar el agua en el paisaje e intentar que lleguen en el suelo, empapen el suelo, que este suelo esté vivo para mantener y aprovechar al máximo esta humedad y entonces entender, ¿no? De cómo optimizar nuestra parcela dentro del paisaje en que se encuentra. Para volver a nuestra y concluir, porque creo que he terminado mi tiempo, concluir a mi concepto de adaptación al cambio global, ahora estuvimos hablando de medidas de adaptación, pero no se trata solamente de aplicar medidas de adaptación, como habéis entendido, estamos hablando de sistemas complejos, entonces hablamos de problemas perversos, se llaman así wicked problems, y indica que los problemas ambientales de cómo gestionar una parcela dentro de este paisaje resiliente involucra elecciones que implica tener ganadores y perdedores. Todo lo que son los conflictos ambientales implica precios y ganancias, ¿no? Eso se ha de incorporar porque los elementos ecológicos biológicos no son estables, como os he dicho, con el cambio climático cambian aún más, pero los elementos sociales y políticos tampoco son estables. Así que estamos hablando de sistemas que no siguen patrones lineares de causa-efecto, sino que hay ahí toda una ciencia de cómo interactúan los diferentes elementos de la natura y de nuestra socioeconomía. Entonces, nosotros hablamos de la gestión basada en ecosistemas como enfoque básico para abordar esas problemáticas. Este pensamiento sistémico necesita de una innovación en la toma de decisiones
Entonces hablamos de gestión adaptativa. Se difiere de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora las decisiones, en que sean en parcela, que sean a niveles mayores, son lineares. Alguien define el problema, se pide a una consultora hacer una solución, se implementa y adiós, muy buenas. Entonces ahora a nivel colectivo, entonces no solamente individual, sino como estrategia de territorio, hemos de pasar a gestión adaptativa, que es más circular, definir la problemática, dibujar soluciones, analizar el impacto de estas soluciones y volcar las lecciones aprendidas dentro de la redefinición de las medidas y de nuestras prácticas, es lo que necesitamos para poder gestionar la incertidumbre. El cambio climático y sistemas complejos implican que no sabemos muchas cosas y que muchas veces tendremos que adaptarnos de nuestras propias convicciones. Por esto, un sistema que es capaz de actualizarse a sí mismo y generar conocimiento es clave. Y que este conocimiento no sea solamente científico, sino que involucra todos los actores de un territorio, es clave. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajábamos muchísimo para fomentar la integración de diferentes conocimientos en la toma de decisiones y el codiseño de estrategias de adaptación. En ese sentido, seguro que habéis participado en espacios de deliberación y de diálogo con la administración o con las universidades o con otros pares, ¿no?, de vuestro sector. Nosotros trabajamos con muchas plataformas multiactor, creamos comités científicos específicos para problemas específicos y muchas veces le damos el nombre de Living Lab, laboratorios vivos, o otros nombres. Ahora que va de moda, hay muchísimas maneras de decir de lo mismo. Por eso creamos también unas referencias como esas guías metodológicas que os pongo aquí y que nos pueden dar un poco el sabor de qué pasa cuando queremos hablar de cuencas hidrográficas que alimentan paisajes resilientes. Y es importante porque este encuentro con los otros actores alrededor de vuestra parcela, de vuestra actividad, os permite también, ¿no?, abordar temas de influencia de lo que hace tu vecino sobre tu propia parcela o lo que hace la administración pública tomando decisiones. Bueno, voy muy rápidamente. Nada, esos son ejemplos de la aplicación del análisis multicriterio. Os dejo el enlace de la web del Be-Water, que ha desarrollado este ejercicio en 4 cuencas hidrográficas diferentes del Mediterráneo. También, por ejemplo, este otro proyecto se llama Foster, donde conjuntamente con la investigación en Tunisia, todo un departamento de investigación sobre ciencias forestales, agrícolas, de los suelos y de agua, han colaborado con el Servicio de Extensión Agraria y los actores, digamos, más vivos del sector agrario en Tunisia para hacer un atlas de adaptación al cambio climático codiseñado entre ciencia y práctica y co-creado, ¿no?, por todos esos actores, lo que ha conllevado que estas fichas están vivas. Actualmente, aunque el proyecto terminó en 2021, actualmente cada una de estas fichas ha dado pie a iniciativas locales que están experimentando, aplicando el enfoque de gestión adaptativa. Todo esto implica fomentar la corresponsabilidad en los territorios. Entonces, esta actitud de adaptación circular, participada, monitorada, etcétera, necesita de un sistema de gobernanza que ayude a implementar esta nueva lógica, ¿no?, que ayude a fomentar esta visión global de que cada sistema hidrológico es un sistema hidrosocial único que tiene valores y funciones del agua diferentes en cada punto. Para vuestra parcela de secano tiene una dinámica, para la ciudad de al lado donde vivís, otra. Esto implica también consideraciones de justicia social, porque todos somos partes de la misma cuenca y muchas veces estamos viendo cómo unos usos afectan los usos de los demás. Por eso la creación de esos espacios
es muy importante y implica un esfuerzo de traducción de diferentes conocimientos, pero también de cambio de enfoque, ¿no? Tenemos que aprender a hablar mejor. Es un proceso de aprendizaje mutuo que necesita mucho tiempo, mucha buena voluntad y mucha curiosidad por parte de sus miembros. Yo he podido disfrutar de más de un proyecto en ese sentido y aquí pongo una pincelada del último donde estuve, donde realmente tuvimos todo un proceso de implementación que ha llevado desde una propuesta de estrategia de mitigación y adaptación al maresme con muchísimas diferentes medidas por dentro, hacia un plan aprobado por cada uno de los municipios, revisado por un comité científico, reescrito de alto a bajo y que ahora se está implementando, ¿no? Entonces, eso da mucha satisfacción, por eso lo digo, es posible generar ese tipo de iniciativas también gracias al hecho que hoy en día tenemos muchísimos marcos de políticas y de estrategias que pueden dar pie a abrir desde un nicho, ¿no?, de especialistas o académicos, abrir a todo el territorio el reto de la adaptación. Son procesos que necesitamos normalizar, por ahora siguen siendo solo unos ejemplos que en algunos lugares se están dando, pero gracias a las evoluciones que estamos viendo y desafortunadamente también gracias a los impactos de cambio climático, estos espacios están generando cada día más. Muy importante que esos espacios son un lugar donde se pueden desarrollar políticas de gestión también muy locales y basadas en la evidencia científica y fomentar la cultura del monitoreo. El monitoreo nos permitirá aprender de las acciones desarrolladas y aprender a mejorar cada vez más nuestras maneras de que podemos reducir la vulnerabilidad. Es una herramienta de capacitación mutua muy interesante que necesitará consolidarse en el tiempo y sobre todo superar inercias políticas porque siempre hay como obstáculos, problemas culturales, bloqueos sobre historias pasadas, pero tenemos que estar con la cabeza dura, ¿no? E insistir, porque sí que puedo decir que ese tipo de espacios nos han ayudado a avanzar en la prevención y en la gestión del riesgo frente a los retos que abordamos. Y para no encontrarnos como esta viñeta, ¿no?, como unos bomberos intentando apagar las sequías o como intentando apagar emergencias cada vez, nosotros decimos la sequía se tiene que abordar cuando llueve, un fuego se tiene que apagar cuando no hay, ¿no?, en invierno. Es muy importante abordar los retos del territorio siempre antes de las emergencias y que las emergencias puedan servir para aprender a adaptarnos mejor. Muchísimas gracias y perdonad si me he pasado de tiempo. Muchísimas gracias, Annelies. Ahora vamos a hacer como antes y vamos a hacer una ronda de preguntas, tanto para Ana como para Annelies. Ana, si quieres venir de aquí. Y el micrófono este es vuestro. ¿Hay preguntas? Va, mira. Pues hemos sido muy claras. Andreu pregunta. Yo pregunto a Ana por el tema de tu experiencia en las pequeñas fincas o así, como siempre te ponen más problemas, dijésemos, sobre todo a nivel administrativo y así, por tema de lixiviados y así. ¿Alguna solución práctica o algún estudio que hayáis hecho para ver si se minimiza o algo eso? Vale. Esta es la pregunta. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la orden de agrocompostaje que
comentado antes, la orden separa los establecimientos de compostaje en 3 tipos. Los que solo, los muy pequeñitos, que en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos muchos pequeños agricultores, hasta 40 toneladas de materia fresca anual, luego de 41 a 200 y de 201 a 2.500. Y a cada una de ellas le pide, siendo conscientes de que ese problema de lixiviados no tiene nada que ver cuando haces una cosa o cuando haces otra, le pide unas exigencias técnicas y unos requisitos técnicos distintos. Y a la de 40 toneladas prácticamente no le pide nada. Puede compostar en tierra. De 41 a 200 sí que pide que por lo menos haya una compactación y una recogida de lixiviados en una pequeña arqueta, pero algo muy rústico. Y cuando nos vamos ya a 2.500 toneladas, que ya es mucha materia orgánica, ahí sí que necesitamos una impermeabilización, un hormigonado y una cuneta que recoja todos los lixiviados. Cuando compostas y controlas bien la humedad, por lo general no tienes grandes problemas de lixiviados. Lo que sí que ocurre cuando llueve mucho, sí que puedes tener escorrentía y tal, pero cuando compostas y volteas y riegas mientras volteas, no tienes exceso de lixiviado. Yo quería hacerte una pregunta, de hecho ibas a responder tú, ibas a hacer una pregunta que se ha hablado del biochar y la capacidad de retención de agua. Sí. Frente a materia orgánica. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues era muy interesante en el apartado anterior que hablabais de biochar y bueno, ahora mismo evidencia científica con el biochar tenemos muy poca. Yo lo que puedo aportar desde lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación y además se habla de biochar en términos muy genéricos cuando nosotros ahora estamos trabajando en biochar todos esos residuos que antes compostábamos. Hemos cogido un horno pirolítico de un diseñador sueco y biochamos, ya tenemos hasta el verbo, diferentes. Cuando los ves a microscopía electrónica de barrido, la estructura de un biochar que proceda de paja de arroz o la estructura de un biochar que viene de sarmiento es totalmente diferente, con lo cual cómo se va a comportar en suelo va a ser muy diferente y cómo nos va a afectar tanto a la retención de agua como a la capacidad de intercambio catiónico, es decir, a aumentar la capacidad de almacén de nutrientes que tiene nuestro suelo, es muy distinto, con lo cual vamos a tener que empezar a hablar de biochar con adjetivo, ¿no? O biochar con un nombre al lado. Y luego no hay parámetros de calidad de ese biochar, es decir, eso todavía no existe, no se ha estudiado.